Bendiciones, iglesia. Allí sobre sus pies, me gustaría que saludaran a alguna persona que no conocen, que se acerquen a alguien si lo ven por primera vez aquí en la iglesia y le digan bienvenido, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, qué alegría que nos acompañes hoy. Dejen la pena a un lado y sean un poco cálidos, cercanos. Y dile, no es casualidad que estés aquí hoy. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito en este día con cada uno de nosotros. Y no es casualidad que estemos aquí. Quiero compartirles un mensaje que está en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4 al 8. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera, versión Reina Valera. Llamados para ser profetas. Y allí sobre sus pies vamos a leer Jeremías, capítulo 1, versos 4 al 8. Y dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Me gustaría que lo volvamos a leer, pero todos juntos, este texto desde el principio a la cuenta de 3. Ahí está en pantalla, ¿cierto? Desde el verso 4. Y dice a la de 3, 1, 2 y 3. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Allí sobre sus pies voy a hacer una oración. Amado Dios, creemos que tu palabra es poderosa, que tu palabra transforma, que tu palabra cambia, y oramos, Señor, en esta hora que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que despierte el llamado que tú has puesto, Señor. Antes de la fundación del mundo nos escogiste, Señor, y creemos, Señor, que en este tiempo tú nos estás llamando, Señor. Abre nuestros oídos, pon la mano sobre tus oídos y dile: Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz, abre mi entendimiento para recibir tu palabra, para entender tu mensaje. Dejo a un lado cualquier distracción, dejo a un lado cualquier pensamiento que no proviene de ti, Espíritu de Dios, y me concentro en lo que tú tienes para mí, Señor, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Si puedes tomar tu asiento. Realmente esta declaración es una conversación entre Jeremías y Dios, como lo leíamos allí, y me gustó que lo pudiéramos leer y repetir todos juntos, porque en la medida que tú confiesas, esa palabra se hace para ti, se hace para dentro de tu corazón. No es simplemente porque yo lo leí, lo compartí o lo escuchamos, sino que en la medida que tú lo confiesas, eso cobra vida dentro de nosotros. Entonces, Jeremías fue una persona que Dios escogió para un propósito, y fue para enviar el mensaje de arrepentimiento,
en un momento determinado. Pero Jeremías tenía muchas dudas, temores, como lo vemos en este texto. ¿Y cuál fue su pretexto en el momento? Dijo: Señor, no sé hablar. Y parece como raro, ¿no? Quizás era gago, tartamudo o tenía alguna dificultad para expresarse, para acercarse a la gente. Pero lo cierto es que el llamado de Dios para ti es irrevocable y sin importar la condición y la situación, Él te escogió. Si tú estás aquí por primera vez visitándonos o porque alguien te invitó, déjame decirte que no es una casualidad, que Dios te llamó para este día y te llamó para este tiempo. Y ese tiempo va a continuar cumpliéndose el propósito del Señor. Va a continuar, no es un llamado y ya, y digo, bueno, me vuelvo a mi casa y sigo igual. No, es un llamado que va a permanecer en nuestros corazones. Pero si nosotros oímos y atendemos la voz del Señor. Fíjense que el propósito de este texto es que Dios nos está hablando a la iglesia de Cristo para que seamos la voz profética en la tierra. Y quizás cuando escuchamos la palabra profeta, profecía, nos parece como algo wow, como que el fin de los tiempos o una cosa así muy de apocalíptica o inalcanzable, o yo profeta o tú profeta, o miras al de al lado y dices, este no tiene pinta de profeta por ningún lado. Pero lo cierto es que Dios te llamó para eso. Y el profeta, déjenme decirles, tiene aquí 3 conceptos, 3 definiciones. La primera lo vemos en el diccionario teológico Bacon. Dice: un profeta es alguien llamado a discernir el propósito y acción de Dios en la historia y a proclamar la palabra divina de juicio y gracia. Ese es el primer concepto, discernir el propósito y acción de Dios en la historia. Luego vemos otro concepto acerca de un profeta. Dice, es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Eso lo leemos en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Y fíjense que es Dios el que nos reviste de la autoridad. El profeta no va por su propia cuenta. El profeta no actúa, no habla por su propia cuenta, sino que antes es revestido por la autoridad que Dios le da y comunica su voluntad, la voluntad mía, la voluntad de mi compañero, no, la voluntad de Dios en ese tiempo para los hombres y les instruya. Entonces, cuando tú escuchas a una persona que viene de la parte de Dios, es Dios el que está hablando y revelando su voluntad a tu vida para un tiempo determinado, para un momento quizás crucial en nuestras vidas. Y a lo mejor la trayectoria de las personas que son profetas, que lanzan palabras, se debe a la relación íntima con Dios. Porque no podemos recibir revelación si antes no conocemos el corazón de Dios. Necesitamos estar en lo íntimo para que luego Él revele su voluntad a nosotros. Y déjame decirte que el profeta se caracteriza porque envía una palabra a determinadas personas. Pero tú puedes ser profeta en tu propia vida. Tú puedes ser profeta en tu propia casa. Tú puedes ser profeta para tus hijos de bendición. ¿Por qué? Porque cuando Dios revela su voluntad a tu vida, tú actúas conforme a esa voluntad, conforme a ese tiempo que Dios ha revelado para ti. Y el tercer concepto acerca de profeta lo vemos en un Nuevo Diccionario Bíblico, Samuel Vilaventura. Dice, el que habla en lugar de otro, intérprete, heraldo, aquel que declara los acontecimientos futuros. Y ciertamente la voluntad de Dios es eso, acontecimientos que van a ocurrir, valga la redundancia, en un determinado momento, pero que nadie sabe, nadie conoce. Pero tú puedes recibir esa palabra profética de Dios si abres tus oídos, despiertas tus oídos al llamado, a la voz de Dios. Miren, es algo tan sencillo que parece como que de personas así súper importantes, teólogos, no sé qué, diccionario y tal. No,
Es sencillo como ser sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado audiblemente la voz de Dios en un determinado momento de su vida? Levanten la mano, hagan así. La voz de Dios es simplemente esa dirección, eso que nos conduce a su propósito, a su llamado. Y muchos de los que estamos en este lugar tenemos llamados fuertes, llamados tremendos de la parte de Dios. Y por alguna circunstancia tú te has acomodado o aburrido en el camino porque no has visto el cumplimiento de ese llamado, el cumplimiento de una profecía. Déjenme hacer un paréntesis en este momento y recordar una persona muy especial para mí, que creo que ella no lo sabe, pero en un momento de mi vida yo anhelaba tener un hijo, una descendencia, anhelaba ser madre, y me llama mucho la atención que hay personas, y lo respeto, pero era como, wow, ¿cómo no anhelar la maternidad? ¿Cómo no desear tener un hijo? Y en la época, bueno, hace unos cuantos años por ahí de Cristo y todo eso, las mujeres eran como dignificadas por la maternidad. Pero al pasar el tiempo, el enemigo ha robado ese deseo en el corazón de la mujer. Pues lo cierto, yo anhelaba desde muy joven, desde adolescente, para mí era como un sueño. Quizás no tanto el llegar al altar con un vestido blanco y casarme. Claro que lo hice y fue una de las decisiones más importantes de mi vida, pero el tener un hijo, o sea, era como, wow, o sea, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a ocurrir? Y bueno, pasaron 5 años de matrimonio y yo me preguntaba, yo, Señor, ¿en qué momento va a suceder? ¿Cuándo yo voy a tenerlo en mis brazos, en mi pecho? Es como que esa naturaleza de la mujer, de maternidad, bueno, de ser lo que uno de los propósitos y roles que Dios le dio a la mujer. Y bueno, para hacer el cuento más breve, una persona que Dios usó en un determinado momento profetizó sobre mi vida el tiempo en el que yo iba a tener ese hijo. Pero antes de eso, Dios me había hablado en 2 ocasiones. Una fue en la historia de Sara. ¿Cuántos conocen la historia de Sara? Era estéril, no podía tener hijos. Y yo decía, Country, ¿me vas a hablar con Sara? Estéril, vieja. Yo no tengo nada de eso. Pero muchas veces no se trata de nuestra condición física, sino de que Dios nos necesita llevar a un proceso. Y luego en otra ocasión me habla acerca de la mujer sunamita. Cuando el profeta llega a su casa, ella ya no podía tener hijos, su esposo era anciano, en fin. Y esos textos como que saltaban a mi corazón y yo decía, Señor, sí, amén, pero ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Sabes? Y en ese momento cuando Dios utiliza a esa persona para hablar a mi corazón y decirle el próximo año, los mismos textos, la misma palabra que Dios había utilizado a través de la Biblia, vas a tener un hijo. Y fue así, pasó el tiempo y en febrero yo estaba embarazada y en noviembre de este año tuve mi primer hijo. Y ustedes dirán, wow, pero qué bonita historia, qué conmovedora, eso no va conmigo. Pero Dios tiene propósitos así con nuestras vidas. Él te ha prometido cosas tremendas a ti, pero tú has dicho, bueno, ya está, desisto. Pero cuando te aferras a su palabra, a sus promesas, cuando desesperadamente crees, confías. Yo recuerdo que en esos momentos yo oraba y buscaba la presencia del Señor, no por el hijo, sino por su presencia. Y en esos tiempos de intimidad, el Señor hablaba a mi corazón fuertemente y era como quebrantamiento porque no veía en el momento la respuesta. Pero era como que si una fuente te saciara y te llenara y te levantara y tú dices, bueno, ahora tengo esa esperanza. Y yo muchas veces recorría la Biblia y volvía a leer el texto y quería manipular el texto de la Biblia y como que suceda en este mes. Pero que aquí dice, y yo contaba los meses, recuerdo, y no era de esa forma, era en el tiempo de Dios. Así que el Señor utiliza personas en nuestras vidas para dejar esa semilla profética, para dejar ese mensaje profético. No dudes, no dudes. Estoy segura que hay muchos de los que están aquí que en sus corazones tienen profecías tremendas.
tienen llamados tremendos a la adoración, a la alabanza. Pero por determinadas circunstancias hemos dejado ese llamado de Dios. Y fíjense que yo cuando leía este mensaje me encanta porque el verdadero profeta es el que anuncia la buena palabra de Dios en un determinado momento, y eso somos nosotros en este tiempo. Esa es la iglesia de Cristo en este momento. Pero también hay personas que han sido llamadas a traer salvación, a traer redención, a traer vida a muchos a través de la alabanza, a través del evangelismo. Y Dios quiere utilizar nuestras vidas de esa forma. Dios quiere utilizar tu vida de esa forma. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado, Dios te quiere usar? Dios te quiere usar. Él nos está llamando para este tiempo, para que seamos la voz en la iglesia, que salgamos y compartamos el mensaje de salvación. Fíjense que entre los 3 propósitos que leíamos acerca del profeta, dice que el profeta ha entendido el propósito de Dios para la humanidad. El propósito de Dios para ti, para la humanidad, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte del que muere, del que se pierde en el pecado. Ese es el profeta. Y si tú puedes entender esta verdad hoy, entienden el propósito de Dios para la humanidad. Es la vida, es la salvación, es el perdón de los pecados, es el amor de Dios que cubre la falta, que cubre el error y abraza al perdido. La Biblia dice que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si tú no has recibido salvación, hoy es el día de tu salvación. Porque la Biblia dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en el corazón, seremos salvos. Así que si tú recibes eso hoy, tú puedes salir y dar de gracia lo que has recibido, porque para eso te llamó el Señor. No para salir de aquí y decir, ya, qué alivio, mis problemas se van a resolver. O, ya, me he calmado un poco porque, bueno, Dios tiene un propósito conmigo. No, es que dejemos el egoísmo a un lado y podamos ir por los perdidos. Miren, ayer hacía mucho que no veía la serie de Choice de Los Elegidos y se las recomiendo, lo he dicho un montón de veces, pero es que me encanta. Cada vez que la veo, una escena es como salta a mi mente y me traslado a aquella época y casualmente vi que estaban publicando, ya salió la parte no sé cuánto de la serie y tal, y ya voy a ver si ya la han puesto en español. Y bueno, comencé a verla y una buena parte de ese capítulo era como en mudo y pasaban las escenas simplemente de los discípulos de Jesús, porque de eso trata la serie, sanando enfermos, librando endemoniados. Y habían unas escenas así muy tremendas, porque a lo mejor entraban a la casa de alguien que vivía hacía mucho tiempo solo, quizás o apestaba, quizás... Miren, realmente tienen que ver esa escena porque ellos entran y uno de los más fuertes ahí, el celote, entra y se le va encima al hombre porque estaba endemoniado. Y esa persona era violenta y el espíritu maligno que estaba en él quería hacer daño y entonces forcejeaba. Y claro, por eso tenía que haberlo agarrado primero antes de que Mateo, el más débil, entrara y reprendiera al espíritu y él fuera librado. Y me daba risa porque no me dio risa, me espanté y me quedé así como, ellos tenían la autoridad del Espíritu. Ellos tenían la autoridad de Dios para llegar a esos lugares y que la gente fuera librada. Y yo pensaba y decía, ¿cuánta gente vemos en la calle muchas veces y menospreciamos por su aspecto y por su condición? Porque están sumergidos en vicios, en adicciones. Están como vagabundos en la calle, quizás no tienen familia o la familia les dio la espalda. Yo decía, estos discípulos realmente fueron muy valientes
porque ellos no se acomodaron a un templo con ropa espléndida como los fariseos, a esperar que la gente llegara a la sinagoga y ellos pararse aquí y compartir un mensaje limpio, sin sudar, sin pagar el precio, con los perdidos en la calle. Ese es el evangelio. A eso nos ha llamado el Señor. Y yo no se los estoy diciendo como que, wow, yo soy la más. No. Es un llamado de despertarnos a la compasión. No sé qué tienes tú en casa que Dios te ha dado para bendecir a otros, pero es el tiempo, es el momento. Dios te está llamando a ti, te está incomodando a ti para que tú salgas de ese lugar de confort, de ese lugar de comodidad y puedas llevar salvación a otros, puedas llevar esperanza a otros. Y fue tremendo porque en ese capítulo también está la mujer del flujo de sangre. Y casualmente no terminé de ver el capítulo, pero la esposa de Pedro se fue con esta mujer a lavar sus ropas, sus prendas en un río allí, porque el estanque donde ellos tomaban agua estaba dañado, entonces los romanos no lo querían arreglar y pues ellos tenían que buscarse la vida y en un río lavar la ropa. Y esta mujer tenía todas sus ropas envueltas en sangre. Y ella empezó como a lavar allí y en eso la mujer de Pedro se da cuenta y como que, pero ustedes saben la historia y los que no la saben, esa mujer era inmunda para todo el que la veía, porque ella tenía un flujo de sangre hacía 12 años y nadie se le podía acercar. Y la mujer de Pedro es súper linda en la serie, de verdad tienen que verla porque, y ella coge y se queda mirando la ropa y ella no huyó. Yo creo que ella se sorprendió de ver que esa mujer estaba en esa condición. Pero estoy seguro que para conmover su corazón, y la mujer de Pedro conocía a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocen a Jesús? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos hablado de Jesús? A alguien que lo necesita. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos deseosos por compartir de Jesús? Jesús sana, Jesús perdona, Jesús te ama. Jesús es compasivo porque Él ha sido compasivo con nosotros. Y quizás estamos así como pensando, bueno, pero es que es mucho trabajo, es muy duro. Yo no soy los discípulos de Jesús, yo no soy tan fuerte como el celote, o yo no soy tan espiritual como Mateo. Pero déjame decirte que Él te escogió. Y quiero que repasemos un poco algunas verdades que Jeremías, el profeta, tuvo que entender para poder cumplir el mensaje, el llamado de Dios en ese momento de arrepentimiento para todo ese pueblo. Y algunas de las verdades quiero compartirles. La primera dice, Él era conocido por Dios antes de ser formado. Si podemos ver el verso 5 de Jeremías, del capítulo 1, vamos a leerlo allí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Esa es la primera verdad. Él era conocido por Dios antes de ser formado. Y déjame decirte, Dios te conoce, conoce tu corazón. Incluso antes de que Él formase tu cuerpo en el vientre de tu madre, Él te conocía. Nadie conoce mejor lo que hay dentro de nosotros que el mismo Dios. Él es tu hacedor. Y Jeremías necesitó entender esto para poder cumplir el llamado. Así que yo te invito a que en esta hora tú le pidas a Dios allí donde estás que te permita entender que Él te conoce, Él es tu hacedor, para que podamos cumplir el llamado profético del Señor. La segunda verdad está en el mismo verso, dice, antes que te formase en el vientre. Dice Jeremías, la segunda verdad, somos obra
de las propias manos de Dios. Esa es la segunda verdad. La primera verdad, Él nos conoce. La segunda, somos obra de las propias manos de Dios. Él te formó. Él te formó. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Él me formó. Pero con convicción, Él me formó. Él es tu hacedor. No somos obra de la casualidad. No somos obra de una noche loca de pasión, de un error. Él nos formó. Él pensó en cada uno de nosotros. La tercera verdad, quiero leerles en Génesis 1:27, dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué verdad más clara? Él creó al hombre a imagen, no te hizo de otra forma, no te comparó con una rama, con un mono, no, te hizo a imagen de Él. Lo puedes creer, lo puedes entender en tu corazón. Él te hizo a su imagen y semejanza. Y algo tan perfecto como la obra de Dios no es un error y no puede estar perdiendo el tiempo en cualquier cosa en la tierra. Tenemos una misión. Él no te creó para perdición. Él no te creó para el pecado. El diseño de Dios no fue pensado para el pecado, para lo inmundo. La obra de Dios es santa. Fíjense, la tercera verdad. Jeremías había sido santificado por Dios, separado, escogido, elegido por Él. Dice el verso 5, y antes que nacieses te santifiqué. Antes que naciéramos, Él te separó para un propósito. Y aunque tú intentes huir a causa del pecado que te llama y que te invita, Él te separó. Así que es cuestión de que tú decidas en qué lugar vas a estar parado. Si separado para el reino de Dios o vivir para el mundo o vivir para el pecado. Y hago énfasis en esto porque perdemos el tiempo como iglesia, perdemos el tiempo como individuos pensando en las cosas del mundo, en la vanidad, en el ego, en los bienes materiales. Nos pasamos no sé cuántos años de la vida, del día, trabajando para eso. Pero Él te santificó, Él te separó. Y si no sabías lo que era la santidad, pues es eso. El ser santo es estar apartado del pecado. No hay otra cosa. ¿Quieres ser santo? Apártate del pecado. ¿Quieres ser santo? Ya Dios te separó. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Ya Él te separó, te preparó para un propósito. Empieza a vivir ese propósito. Empieza a vivir ese llamado. Y si no lo entiendes claro, porque no lo estoy dejando claro para ti, busca la presencia del Señor en tu casa. Llega a tu casa y dile: Señor, no entiendo tu llamado, no entiendo tu propósito, no entiendo el ser profeta. Revélate a mi vida y estoy segura que Él te va a mostrar su propósito. Él va a afirmar su llamado en ti. Él va a mostrar su voluntad para ti. Ese es el profeta. El que entiende la voluntad de Dios, el que sabe que necesita ir y predicar a los perdidos. Porque quizás ese compañero de trabajo está al borde de perder su vida, de perder su familia, de meterse en un negocio mal habido. Y tú tienes a Jesús para compartirle la salvación, para compartirle que Él ama, que Él perdona. Quizás esa amiga con la que todo el tiempo hablas está al borde de un divorcio, o quizás ya lo está, no legalmente, pero está metida en una situación de inmoralidad. Tú puedes compartirle al Jesús que perdona, que dice: vete y no peques más. Él no toma en cuenta tus pecados. Pero para que eso suceda, nosotros necesitamos vivir una vida de santidad. Amén. Nosotros necesitamos vivir separados
para el propósito de Dios. Levántate porque Jeremías dijo, no sé hablar, no tengo la capacidad. Y era cierto, ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad, pero Él nos capacita, su unción se derrama sobre nosotros y Él nos usa, Él nos unge, Él nos lleva a los lugares donde hay necesidad. Y ese debe de ser a partir de hoy nuestro anhelo más grande. Señor, ¿dónde está la necesidad? ¿Dónde? ¿Dónde quieres tú que yo siembre tu palabra? ¿Dónde quieres tú que yo lleve un pan? ¿Dónde quieres tú que yo lleve un abrigo? ¿Dónde quieres tú que yo ame? Que yo perdone. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar? El Señor nos ha perdonado a nosotros. Así que nosotros necesitamos perdonar, restaurar relaciones. Eso también es parte del llamado del profeta. El profeta no pierde el tiempo en remordimiento, en rencor. El profeta no pierde tiempo con relaciones dañinas, no. El profeta entiende el llamado, entiende que hay una necesidad y que hay que llamar al arrepentimiento a los perdidos. La cuarta verdad: te di por profeta a las naciones. Dios había puesto a Jeremías como profeta a las naciones. Como iglesia de Cristo, también fuimos puestos como profetas a este mundo. Somos la voz profética de Dios en la tierra. Fuimos enviados a proclamar la verdad del evangelio. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La visión de la iglesia es esa. ¿Y quién es la iglesia? Digo conmigo, yo soy la iglesia. Y ese es el propósito de la iglesia, que vayamos y hagamos discípulos, pero no seguidores de Instagram, no seguidores de Twitter, no seguidores de Rebeca, no seguidores de Yaile. Era la única que veo. Seguidores de Cristo. Menguar para que Cristo crezca es lo que necesitamos como iglesia. Es lo que necesitamos para que el evangelio corra, para que hayan más seguidores de Jesús, para que no solo el número crezca, sino la salvación se extienda, sino que cada vez veamos menos personas endemoniadas, poseídas por espíritus malignos, que van en las calles sin esperanza, que van en las calles influenciados por espíritus de maldad. Nosotros tenemos la autoridad del Señor para traer liberación a esas vidas. Y quizás es espeluznante pensar en eso, pero a eso nos ha llamado el Señor. Abre tus ojos, iglesia. Abre tus ojos porque la necesidad está muy cerca. Y Jeremías tenía claro que él tenía que liberar naciones. Él tenía que llevar el mensaje profético. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos emigrantes. Y salimos de nuestra tierra. Estoy segura que no solo para hacer dinero. Eso te lo ha dado Dios por su gracia. Tú estás en este lugar por el llamado y el propósito del Señor para tu vida. La quinta verdad: Jeremías no necesitaba preocuparse con sus limitaciones o incapacidades. Sería guiado por Dios en todos sus caminos, porque vas a ir a donde quiera que te envíe, dice el verso 7. Usted y yo también somos guiados por Dios. En Salmo 23, el verso 1 al 3, lo voy a hacer más breve, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, me guiará. No estás solo en el camino, el Señor te va a guiar
para levantar a tus hijos en santidad. El Señor te va a guiar en ese puesto de trabajo. Pero necesitas tener un corazón para servirle a Él. No estarías solo. Dice, Dios le daría el mensaje para que Él transmitiera a los demás. Y vas a decir todo lo que yo te ordene, dice el verso 7. Las palabras del Señor estaban en Jeremías y también están en nosotros para llevar el mensaje oportuno en medio de la necesidad. Es el mensaje que Dios pone en tu boca, en tu corazón. Yo recuerdo que de más pequeña, ese era uno como de mis peticiones. Señor, pon tus palabras en mi boca. Y yo sentía que yo iba a ser evangelista y que yo iba a predicar a las naciones porque ese era el ejemplo de mis padres. Eso era lo que yo veía todos los días. Y yo entendía, yo decía, yo tengo que hablar el mensaje. Y me acuerdo que una vez una vecina, una amiguita, ella iba a hacer su cumpleaños en su casa y era una mini tecada. Es como una discoteca mini. Y teníamos alrededor de unos 9, 10 años. Y ella me escribe por Messenger, los que saben qué es Messenger, y me dice, hola, te invito a mi fiesta, no sé qué, una mini tecada, que no sé cuánto. Y ustedes no saben lo que yo les respondí. No fue un mensaje de salvación, fue un mensaje de condenación, pero me equivoqué. No fue el mensaje que Dios quería que yo hablara. Les digo lo que les dije. Le dije que eso ella lo estaba haciendo porque tenía problemas en su casa. Y era cierto, porque sus padres estaban divorciados. Y yo relacionaba la discoteca y el mundo con que sus padres estaban divorciados y ella iba a hacer eso en su casa. Era verdad, pero no era para decírselo. Y luego le dije que era hija del diablo por hacer esas cosas. Y pues obviamente no me volvió a hablar más, pero yo era muy niña y no era el mensaje que Dios quería que yo usara en ese momento. Por eso no hablarás por tu propia cuenta, sino que hablarás todo lo que yo te mande, dice el Señor. Así que Jeremías entendió eso y pudo hacer el llamado de Dios, porque entendió que no estaba solo, que iba a ir a donde Dios le enviara y que iba a hablar el mensaje que Dios colocara en su boca. Amén. No el mensaje de adivinación o de sospecha, que algunos tienen ese don. Entonces yo voy a hablar esa palabra porque es el don de sospecha lo que tienes. No, es el mensaje que Dios ponga en tu corazón. La verdad de Cristo, no la verdad que tú crees que es. Amén. No estaría solo, sino que Dios estaría con él. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y te despiertas un poco, sacúdete de la pereza, el sueño. Que el frío muchas veces da sueño y nos acomodamos ahí calentitos en la silla. Y voy a hacer una oración para aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios. Y si tú tienes dudas de eso, pues te recuerdo que eres escogido por Dios. Lo dice su palabra. Y si Él escogió a Jeremías, que Él decía, soy niño, no sé hablar. Y muchas veces esa es la incapacidad que te paraliza para no hacer la obra, para no santificarte, para no prepararte para el llamado de Dios. Porque dice, no sé hacerlo, tengo vergüenza, se van a burlar de mí. No seas cobarde, llénate de valor, porque el Señor está contigo. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? Dice su palabra. Nadie te puede detener porque Él está contigo. Dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Él está contigo. Y yo declaro sobre tu vida Jeremías, capítulo 1, el verso 4 al 7. Confiésalo sobre ti. Vas a hablar las palabras que el Señor ponga en ti. Vas a dar el mensaje que Dios tenga para ti, para cada persona, para el que Él ponga en tu camino.
Y allí con tus ojos cerrados, haz esa oración con el Señor. Dile: Señor, revela tu llamado a mi vida. Yo quiero ser el profeta de este tiempo. Yo soy tu iglesia. Yo soy, Señor, esa persona que tú puedes usar. Porque aquí está mi corazón, aquí están mis manos, aquí están mis pies, Señor, que te quieren servir, que te quieren adorar. Haz esa oración personal con el Señor. Dice su palabra: Él te conoce antes de que nacieras. Él te formó con sus propias manos. Eres escogido. Él te separó. Él te santificó y te dio por profeta a las naciones. Él no quiere que te conformes con lo poco del mundo. Él tiene cosas mayores para ti, cosas grandes, cosas sobrenaturales. El llamado de Dios, la obra de Dios no es algo mediocre, no es algo simple, es algo maravilloso. Anhela ser ese portador de buenas noticias. Que a partir de este año que empieza el 2024, tú entiendas para qué has sido llamado. Tú entiendas la buena voluntad del Señor, que es llamar al arrepentimiento, es llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Iglesia, es el tiempo de levantarnos para llevar salvación y vida a los perdidos. Si tú anhelas eso, díselo con todo tu corazón al Señor: aquí estoy, Señor, tú me escogiste, tú me formaste, no para la perdición, no para el pecado, sino para llevar la buena nueva de salvación, sino para llevar la buena noticia. El Señor dice: no te preocupes por tus limitaciones, porque yo te guiaré para donde tengas que ir, para donde debas ir. No te preocupes con lo que vas a decir, porque mis palabras están en tu boca, porque mi mensaje está en tu corazón. No tengas miedo de ir, yo estaré contigo. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te ayudaré. Yo me encargo de las pequeñas situaciones de tu vida, de tu día a día. Mientras tanto, tú encárgate de los asuntos del Padre, de los asuntos del cielo, de hacer su voluntad, de agradar a su corazón, de llevar salvación a los perdidos, de compartir el amor del Señor. Él te sustentará con la diestra de su justicia, dice el Señor. Dile: Señor, yo creo que tú me sustentas con la diestra de tu justicia, y si tú sustentas mi vida, no tengo de qué preocuparme. Yo saldré y haré discípulos, y haré discípulos. Miren, el mensaje puede ser maravilloso, pero si tú no lo crees en tu corazón, el llamado no ocurre, el llamado no sucede, porque es de tu parte, es de tu corazón servirle a Él, amarle a Él y predicar su evangelio. Señor, yo creo que tú estás levantando a tu iglesia para este tiempo. Yo voy a continuar una oración, y mientras tanto tú en ese lugar clama por un avivamiento, clama por el llamado del Señor, clama porque tus oídos se abran y tengas la visión de Dios en tus ojos y entiendas para qué te escogió el Señor. Hoy oramos, Señor, que venga tu despertar, que venga tu avivamiento, que venga, Señor, un despertar a la iglesia, que podamos salir y hacer discípulos. Y mientras tanto, sí, la alabanza puede subir y adorar al Señor, y levantemos un clamor: que venga su presencia, que se abran los cielos. Queremos, Señor, que venga tu despertar, que venga tu despertar. Tú nos llamaste, tú nos escogiste para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Desde el principio en ti confié. Y allí con tus
brazos en alto, dile: Señor, quiero que tú te manifiestes en mi vida. Quiero que tú te muevas, Señor, en mi vida, en mi llamado, Señor. Quizás he estado muy cómodo, Señor, pero quiero ver tu mover en mi vida, Señor. Quiero que el ministerio que tú me has dado crezca y se desarrolle. Creemos, Señor, en tu mover, en tu manifestación poderosa. Iglesia, no estés más dormido, no estés más cómodo. El Señor nos inquieta para hacer la obra. Es duro, pero ese es el propósito. Para eso has sido escogido para este tiempo. Aleluya. Aleluya. Adora el nombre del Señor. Adora el nombre Yo del veo Señor. una pequeña nube como la mano del hombre, y esta es la señal de que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube como la mano del hombre, y esta es la señal de que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Si tú deseas la presencia del Señor, que te use, clama su presencia a través de esta alabanza con todo tu corazón. Yo veo una pequeña nube con la mano del hombre, y esta es la señal de que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube como la mano del hombre, y esta es la señal de que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor?